nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, 2024. Libro, quinto. De los Juicios Universales. Título, primero. Juicios sucesorios. Capítulo, 4. De la sucesión tramitada por notario público. Artículo 805. Podrán tramitarse ante notaría o notario público todas las sucesiones testamentarias o intestamentarias, siempre y cuando no hubiere controversia alguna, con arreglo a lo que se establece en el presente Código Nacional. La apertura del testamento público cerrado, la declaración de ser formal el testamento hológrafo o un testamento especial y la declaración de ser formalmente válido un testamento otorgado en país extranjero se tramitará siempre judicialmente, excepto en este último caso cuando se trate de un testamento público abierto otorgado ante miembro del Servicio Exterior Mexicano en ejercicio de funciones notariales en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento, cuyo testimonio tendrá plena validez sin necesidad de legalización. Cumplido lo anterior, podrá tramitarse la sucesión ante notaría o notario público conforme a lo dispuesto en este Código Nacional. Artículo 806. Las sucesiones testamentarias podrán tramitarse ante la o el notario público al que acudan las y los herederos, así como el albacea de común acuerdo, sin que, para este supuesto apliquen las disposiciones de competencia del presente Código Nacional. El albacea, si lo hubiere, y las personas herederas comparecerán ante la notaría o el notario público, exhibiendo el acta de defunción del autor de la herencia y, en su caso, la de matrimonio con sus respectivas capitulaciones si las hubiere, constancia o convenio que realicen concubinos, o convivientes en los términos de la legislación sustantiva de cada entidad federativa que contenga la disposición patrimonial aplicable, el testimonio del testamento o de su protocolización, según corresponda. La notaría o notario público procederá a recabar los informes respectivos ante el archivo judicial del tribunal o poder judicial, en el Archivo General de Notarías, Registro Público de la Propiedad, Procurador Social, Director del Archivo de Instrumentos Públicos, Dirección de Notarías y Registros Públicos, Secretaría General de Gobierno o cualquier otra oficina que lleve a cabo dicha función en cada entidad federativa, siendo estas dependencias las encargadas de solicitar la información al Registro Nacional de Avisos de Testamento, sobre la existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria en su localidad. Toda la información podrá ser recabada en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, para constatar que el testamento exhibido es el único o último otorgado por el autor de la sucesión y hecho lo anterior los interesados se presentarán ante la notaría o notario público para hacer constar que aceptan la herencia, legados en su caso, se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios, que quien fue designado albacea aceptó el cargo y, a su vez, va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia. En el mismo acto, la o el notario público, podrá hacer constar el repudio de herencia, así como la manifestación de no aceptación del cargo de albacea por aquellas personas que tuvieren dichos derechos. La notaría o notario público dará a conocer estas declaraciones por medio de 2 publicaciones que se harán, de 10 en 10 días en un periódico de circulación nacional y en el registro nacional correspondiente. Artículo 807. Para la sucesión intestamentaria que pretenda tramitarse ante notaría o notario público, deberá de observar la competencia y formalidades previstas en este Código Nacional. Comparecerán las personas interesadas, exhibiendo la copia certificada del acta de defunción del autor de la herencia, en su caso atestado de matrimonio y capitulaciones de acuerdo al régimen patrimonial que lo regule, constancia o convenio que realicen los concubinos o convivientes cuando se encuentre legalmente constituida su relación y contenga disposición expresa, de que el patrimonio que se adquiera será en partes iguales y las partidas del Estado civil que justifiquen su entroncamiento con el autor de la sucesión, ofreciendo en compañía de 2 testigos idóneos, quienes darán su testimonio bajo protesta de decir verdad, la información testimonial respectiva para constatar que no existen otras personas con igual o mejor derecho a la herencia. La notaría o notario público procederá a recabar los informes correspondientes a que se refiere el artículo anterior, para constatar que no existe disposición testamentaria otorgada por el autor de la sucesión.
En el instrumento que al efecto se levante, y previa declaración de quienes acudan como testigos conforme se señala en el siguiente párrafo, las personas comparecientes se reconocerán recíprocamente su calidad de herederos y propondrán entre ellos al albacea, quien deberá comparecer a aceptar el cargo que se le confiere. Adicionalmente los herederos y sus testigos declararán bajo protesta de decir verdad el último domicilio del finado, que no tienen conocimiento de la existencia de testamento alguno otorgado por el autor de la sucesión, que no tienen conocimiento de que se haya iniciado el trámite de la sucesión ni de la existencia de persona alguna diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo o preferente grado. La notaría o notario público dará a conocer estas declaraciones por medio de 2 publicaciones en la forma y con la periodicidad prevista en el artículo anterior. Artículo 808. Practicado el inventario y avalúos por el albacea en cualesquiera de las sucesiones y estando conformes con él todos los herederos, lo presentarán a la notaría o notario público para su protocolización acompañando los documentos que acrediten la propiedad o titularidad de los bienes inventariados. Artículo 809. El proyecto de partición formado por el albacea, con la aprobación de los herederos, lo exhibirán ante la notaría o notario público, quien elaborará la escritura de protocolización y la de adjudicación a su solicitud. Si el testador hubiere ordenado la partición, ésta se deberá llevar a cabo en los términos dispuestos por él. Siempre que haya oposición de algún aspirante a la herencia o de cualquier persona acreedora, la notaría o notario público suspenderá su intervención y lo remitirá a la autoridad jurisdiccional ante quien se tramite la oposición. Artículo 810. Para la titulación notarial de la adquisición por los legatarios instituidos en testamento público simplificado o testamento respecto de vivienda de interés social popular que hubiere sido otorgado en el mismo instrumento de adquisición o de conformidad con la legislación particular de cada entidad federativa, se observará lo siguiente. 1. Los legatarios o sus representantes, exhibirán ante la notaría o notario público la copia certificada del acta de defunción del testador y testimonio del testamento público simplificado o testamento respecto de vivienda de interés social popular y solicitarán por escrito el inicio del procedimiento especial de adjudicación. 2. La notaría o notario público dará a conocer, por medio de una publicación en un periódico de circulación nacional, que ante él se está tramitando la titulación notarial de la adquisición derivada del testamento público simplificado o testamento respecto de vivienda de interés social popular, el nombre de la o el testador y de los legatarios. 3. La notaría o notario público solicitará al archivo judicial del tribunal o poder judicial, así como el archivo general de notarías, registro público de la propiedad, procurador social, director del archivo de instrumentos públicos, dirección de notarías y registros públicos, la Secretaría General de Gobierno o cualquier otra oficina que lleve a cabo dicha función en cada entidad federativa, quienes serán las dependencias encargadas de solicitar la información al Registro Nacional de Avisos de Testamento, de las constancias relativas a la existencia o inexistencia de testamento. En el caso de que el testamento público simplificado o testamento respecto de vivienda de interés social popular presentado sea el último otorgado, la notaría pública podrá continuar con los trámites relativos, pasados 10 días posteriores a la publicación a que se refiere la fracción anterior. Si hubiese oposición dentro de dicho plazo, la o el notario suspenderá el trámite y remitirá el asunto a la autoridad jurisdiccional que se lo solicite. 4. La notaría o notario público redactará el instrumento en el que se relacionarán los documentos exhibidos, las constancias a que se refiere la fracción anterior, los demás documentos del caso, y la conformidad expresa de los legatarios en aceptar el legado. El testimonio que se expida se inscribirá en el registro de la propiedad, oficina registral o cualquier otra institución análoga según la entidad federativa de que se trate. En su caso, se podrá hacer constar la repudiación expresa, y 5. En el instrumento a que se refiere la fracción anterior, los legatarios podrán otorgar, a su vez, un testamento público simplificado o testamento respecto de vivienda de interés social popular, cuando reúnan los requisitos del Código Civil de la entidad federativa respectiva.